Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 26, déjame cotejar la fecha de hoy, ya que estamos, ¿verdad?, en pleno verano, 26 de junio del 2024, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle. Una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, en pleno verano, ¿verdad?, donde sabemos que en Puerto Rico todo el tiempo pues es cálido, pero pues sabemos que los cambios, ¿verdad?, climáticos que el Señor pues permite dentro de las circunstancias que se están viendo, pues vemos que el Señor ha permitido unas cosas porque Él nos ha entregado la administración del lugar que nos ha puesto, ¿verdad?, en nuestras manos. Y es triste pensar que en medio de esa administración, Dios te bendiga, Madre, a veces nosotros tomamos y pasamos por alto que a nosotros se nos ha dado una urgencia, y es un mensaje de parte del Señor. En esta hermosa mañana, como todos los días, reconocemos que nada somos, nada tendríamos que decir si no tuviéramos al Señor en nuestra vida, en nuestro espíritu. Reconocemos que dentro de nuestra vida hay muchas cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos y son de urgencia que nosotros atendamos esas oportunidades que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y es por esa razón que en esta mañana, como todos los días, sabemos que la red social es una red que tenemos algunos contactos, y usted también tiene contactos en su red social. Es interesante que compartamos estos en vivo porque es de la manera que alcanzamos más vidas dentro de esta red social. Así que vamos a orar y a presentar este espacio, y vamos a presentar el mensaje que el Señor nos ha dado muy temprano en la mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder estar vivos para adorarte, Señor, en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico de hoy miércoles. Padre, te damos las gracias por un nuevo día, por un nuevo comienzo, Señor, porque sabemos que eres tú, Padre, quien pones el querer como el hacer, que eres tú, Señor, por tu buena voluntad, que te ha placido darnos la vida. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te doy gracias por tu permitirnos, Señor, llegar al corazón de alguien que como buena tierra, Señor, sabemos que tú estás detrás, Padre, de cada vida, de cada hogar representado en esta transmisión. Oh Padre amado, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que fuera de ti no hay quien salve, reconocemos, Padre, que hay necesidad de una palabra que levante el ánimo, Padre, que nos dé fuerzas para seguir adelante, porque eres tú, Señor, quien ves en el secreto. Padre amado, eres tú, Señor, quien recompensas en público, eres tú, Señor, porque es a ti, mi Dios, a quien te debemos, Señor, nuestra salvación. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento la audiencia, cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga que tenga contacto con nosotros por medio de esta transmisión. Permite que sea edificado, Padre, y que sus fuerzas aumenten, porque es tu palabra, Padre, la que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh Padre, en esta hora bendice a mi hermano Luis Wichi Rosado, bendice a mi madre Antonia Ramos, también bendice a nuestra hermana Yadira Lugo, nuestra hermana Sandra Pizarro. Oh Padre amado, mi prima Daisy Rivera, que siempre se conecta con nosotros. Oh Padre amado, gracias por cada vida. Mi hermano Padre Eric Soto y su esposa Dora. Oh Padre amado, en esta hermosa mañana alcanza a cada uno de ellos. Oh Padre mío, Sandra Pizarro, bendícela, oh Dios, en este momento donde quiera que esté. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta hermosa mañana, como todos los días, queremos compartir una palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 1 en adelante, y dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria.
Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido, y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sobre ellas yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo buscad ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que en esta historia vemos tantas cosas que nos traen a nosotros una enseñanza poderosa, porque este Naamán era un hombre que había sido valiente y era respetado dentro de su pueblo, ¿verdad? Él era un sirio, y sabemos por la palabra que la nación de Israel en las tribus del norte había hecho alianzas incorrectas, pero el Señor las estaba permitiendo por causa de que había un plan y un propósito. Y dice la palabra del Señor que este Naamán, que era un general conocido en Siria, era necesario porque él estaba sufriendo una situación de salud que era vergonzosa, una situación que lejos, no solo por ser algo vergonzoso, sino que te iba a llevar a la muerte. La lepra para este hombre era una causa de muerte, porque en aquel momento la situación de la lepra te llevaba a un estatus no solamente emocional de daño, sino físico, sino espiritual. Tenía tantos ángulos de ataque. Era una situación tan final, tan dolorosa, que te aislaba de las personas que te podían ayudar. Y vemos que en esta situación se está desatando un problema muy grande. Dentro de la casa de Naamán había surgido la enfermedad de la lepra en él. Y siendo él de una posición importante, me imagino que dentro de aquella noticia en su casa era algo que no había paz, que no había tranquilidad. Era una amenaza de muerte sobre uno de los, ¿verdad?, de los integrantes del hogar. Y esta palabra trae luz a mi espíritu, porque dentro de aquella casa de Naamán, por más que se procurara nadie ventilar nada de lo que estaban viviendo, por algún sitio iba a salir la noticia de que había lepra en la casa. Y vemos en la palabra del Señor que esta situación había ocasionado una preocupación muy grande, y era el tema de conversación en el interior de aquella casa. Y fíjate que nosotros, cuando también tenemos un problema dentro de nuestro seno familiar, dentro de nuestra situación de familia, lo conversamos como familia y comenzamos a preocuparnos, ¿verdad? Ya sea que una enfermedad haya visitado a uno de los integrantes de nuestra familia, sabemos que son temas que se hablan, y que muchas veces la enfermedad de un ser querido nuestro en ocasiones puede ser una gran brecha donde el enemigo saque ventaja para tratar de desestabilizar las familias. Y fíjate, esto trae luz a nuestro espíritu, porque esta joven que estaba allí viviendo y siendo servidora
de la mujer de Naamán, dice la palabra que ella vio el corre-corre, ella oía los murmullos, ella podía escuchar las conversaciones, y en ocasiones nosotros, te decía ayer en la predicación de ayer, que Mardoqueo estaba en las afueras del palacio y estaba escuchando y viendo cosas que para él no eran lógicas, pero Dios estaba en control y estaba permitiendo que él fuera testigo de cosas que más adelante le traerían bendición. Y fíjate, dice la palabra que esta joven había sido llevada cautiva a servir a la esposa de Naamán, el general sirio, pero este general sirio tuvo una situación terrible y fue una enfermedad de lepra, una enfermedad que en aquel momento no tenía cura, y ellos sabían que el Dios de Israel era un Dios que hacía portentos, que hacía milagros, y es por esa razón que en medio de aquella conversación, aquella joven de Israel, ella le comparte a su señora que había un hombre en Israel que era un profeta, al cual si le llevaban a Naamán, probablemente de seguro él quedaría sano. Pero fíjate, dice la palabra del Señor, que había un estatus dentro de la vida de Naamán, era una posición, era un trabajo, era una forma de proyectarse que era necesario guardar silencio. Pero dice la palabra del Señor que en medio de su necesidad, en medio de su situación difícil, había alguien que no pensaba ni siquiera estar allí, pero por alguna razón Dios la había llevado a aquella casa, y en medio de la situación difícil para Naamán, Dios estaba tratando con este general sirio. Dios estaba tratando con este hombre para hacerle entender que Dios es un Dios que pone límites. Dios pone límites a todo aquel que cree que puede por encima de Dios tener las cosas que ha logrado. Y esto traía mucha luz a mi espíritu porque, verdad, en la noche de anoche nosotros estábamos meditando en la palabra que estábamos, verdad, en medio de la escuela bíblica, y podíamos tener muchas posturas, muchas tal vez cosas que nos hacían reaccionar, pero nosotros reconocemos por la palabra que hay una realidad, y es que es necesario que nosotros conozcamos la palabra. Es que cuando no se basta de algo intelectual, no se basta de llenar un espacio intelectual o tener un título universitario, no se trata de tener tal vez una posición que llame la atención dentro de la iglesia donde ha sido plantado. Se trata de una relación con Dios, se trata de una convicción donde tú sabes que cuando la palabra del Señor llega a tu espíritu, dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero en este tiempo moderno que vivimos, Dios te bendiga, Mildred, buenos días. Estamos conversando la palabra de Segunda de Reyes, capítulo 5, y los versos del 1 en adelante nos hablan de un personaje muy conocido por todos, y es la historia de Naamán. Fíjate que estamos hablando en medio de una situación donde se hace necesario que en estos cuadros de la palabra, cuando tú los tienes muy claros en tu corazón, en tu espíritu, te das cuenta que es necesario conocer la palabra, porque en ella, decía el Señor, os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate que había una joven que había sido llevada cautiva. Allí ella llegó a la casa de Naamán a servirle a la esposa del rey sirio, de este general sirio, y dice la palabra que dentro de aquella casa se estaba manejando un susurro, una situación difícil, era una amenaza de muerte, porque la enfermedad de lepra, o lo que parecía ser lepra, era algo que no tenía tal vez cura en ese momento, pero en aquel momento la voz
de una joven que estando en medio de una situación que tal vez ella no tenía la cura, pero ella conocía al Dios de Israel. Ella conocía que el Dios que había abierto las aguas, que el Dios que había sacado a la nación del pueblo de Egipto por mano, ¿verdad?, de aquel libertador llamado Moisés. Ella allí le compartió el testimonio de algo que ella sabía y había experimentado, y es que todos, para poder ser testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, tenemos que experimentarlo. Y dice la palabra del Señor que esta joven, estando allí en la casa de Naamán, ella escucha el mover, el corre de aquí para allá, la grave conversación que tal vez ella escucha por parte de su ama, donde ella sabe que hay un problema grave que estaba amenazando no solamente su vida, era que eran muchas cosas a la misma vez. Y es que nosotros, cuando vivimos una situación de crisis, estas crisis pueden afectar no solamente el aspecto físico, sino el aspecto emocional, el aspecto social, donde todos en la casa, por parte de una situación de enfermedad en el hogar, todos son trastocados, porque nosotros sabemos que son puertas que muchas veces, al no tener la suficiente fuerza en la palabra, en ocasiones nosotros nos vemos tentados a nosotros quejarnos, a nosotros lamentarnos, que es algo muy natural como seres humanos, pero la palabra del Señor demanda que nosotros tengamos la fe. Fíjate que en ese momento se encontraba Naamán sufriendo una situación de salud, sufriendo algo que tal vez hasta ese momento nadie se había enterado, pero él no podría callarlo por mucho tiempo, y es que la lepra es algo que en algún momento va a salir a la luz pública, y es algo que no podremos ocultar, y es necesario que tú entiendas que también nuestra alma se enferma por causa del pecado, y el pecado se convierte en una lepra, en algo que no podemos ocultar, en una amenaza de muerte, no solo muerte física, sino muerte al alma. Y es por esa razón que Dios nos ha entregado, igual que a esta joven que estaba allí sirviéndole a la mujer de Naamán, nos ha entregado un mensaje, nos ha entregado el poder de nosotros reconocer que Dios nos ha plantado en un lugar para que las personas puedan conocer la verdad, y la verdad los haga libres. Es que tú no manifiestas el poder de Dios para hacerte grande, es que tú no manifiestas el poder de Dios para que la gente sepa de ti, es que tú manifiestas el poder de Dios para que seas efectivo y traigas luz, traigas libertad en medio de esa necesidad. Por eso Dios te permite experiencias, por eso Dios te permite conocer y rodearte de gente. Es esa la razón por la cual Dios te ha entregado dones y talentos, iglesia. Es por esa razón que en medio de aquella circunstancia donde tal vez no era fácil hablarlo, no era fácil poder compartirle a alguien que Naamán, el general sirio, tenía lepra. Él había sido conocido porque él había logrado muchas hazañas, muchas cosas en medio de ese mover, y no era fácil para él que luego de haber sido un estratega de guerra, a él se le haya surgido el problema de la lepra. Y es que a todos y cada uno de nosotros, en medio de nuestros logros y de nuestras batallas, sabemos que podemos enfrentar una situación que nos puede tratar de detener, que tal vez no queremos que salga a la luz, porque a lo mejor eso conlleva un aislamiento, porque tal vez conlleva un cambio, pero dice la palabra que esta joven estaba allí no por casualidad, sino porque ella tendría que abrir su boca y compartir el mensaje. Y ¿sabe lo que ella dijo en aquel momento que ella escucha y ve el corre de aquellos familiares preocupados por Naamán? Dice la palabra que ella se le acerca a aquella
ama de ella y le habla sobre un hombre que había en Israel que era capaz de hacer que orar y que el milagro se manifestara. Fíjate que ese testimonio realmente para ella era una convicción y por eso ella compartió esa palabra. Fíjate, mientras Naamán buscaba, procuraba tal vez, necesitaba resolver su problema, pero no podía abrir su boca tal vez con cualquiera, como tal vez te pasa a ti, a mí, que tal vez estemos viviendo una situación difícil, pero tal vez no la podemos conversar con todo el mundo y se hace urgente que nosotros tengamos ese contacto con Dios. Y fíjate que la palabra del Señor nos presenta el cuadro del profeta y nos dice claramente que el encuentro con el profeta Eliseo era algo que era necesario, pero las expectativas de Naamán no eran iguales que lo que él pensaba, porque lo que sucedió a sus expectativas eran cosas diferentes, y es probable que tú estés expectando algo de parte de Dios y tú lo ves a tu manera, que tendría que darse de esta forma, que tendría que ser de esta situación, de esta manera, pero yo quiero decirte que Dios permite que nosotros pasemos procesos en nuestra vida para que nosotros seamos despojados de cosas que pueden afectar nuestro crecimiento en Dios. Reconocemos que no es de los primeros la carrera, ni siquiera de aquel que más toma el micrófono. Simplemente dice la palabra del Señor que Él nos ve en el secreto y Él nos recompensa en público. Por esa razón la palabra del Señor dice que en Naamán había algo que estaba afectando su vida y lo que le afectaba era su orgullo. Era algo que él no podía evitar. Era una resistencia que él no podía evitar a causa de aquellas glorias que él había logrado, que él había obtenido. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que a todos nos acontecen diferentes situaciones y que en ocasiones nosotros nos creemos que estamos en control, que somos los dueños de nuestra vida, pero una situación que se sale de nuestras manos puede visitarnos, porque a todos nos ha llegado la hora 12 en algún momento, pero la palabra del Señor dice la Escritura que junto con la prueba Él da la salida. Pero la palabra nos hace entender claramente que a todo aquel que recibe por hijo, el Señor nos trata como a hijos cuando nos permite ciertas disciplinas. Y es que nosotros reconocemos por la palabra que sus planes son de bien y no de mal, y no en balde estaba esta joven allí sirviendo en medio de aquella casa, en medio de aquel corre se encontraba la lepra de Naamán. Era el tema de conversación, pero esta joven supo decirle: hay un hombre en mi lugar, en mi ciudad, en Israel, hay un hombre que puede orar por usted y usted quedaría libre. Pero las expectativas de Naamán era que tal vez el mismo hombre de Dios saliera a recibirle. Sin embargo, dice la palabra que lo que Dios estaba tratando con Naamán lo hizo de una manera muy certera y de la metodología de Dios no siempre es la misma que nosotros expectamos. La metodología de Dios no es la misma, porque tus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ha dicho el Señor. Y dice la palabra que en medio de aquella situación Dios le da el mensaje a través del siervo y le hace saber que tendría que ir al Jordán y allí lavarse 7 veces. Y en ocasiones lo que conocemos de algo nos puede afectar, porque Naamán podía saber que aquellas aguas del Jordán eran las más contaminadas, y él no entendía cómo el hombre de Dios ni siquiera había tenido el detalle de ir a recibirlo, sino que le envía tal vez un siervo que le da la instrucción. Y es que Dios está tratando con esa parte difícil que tenía Naamán, esa parte que no le permitía a él recibir de Dios lo que él necesitaba, el milagro. Y en ocasiones nosotros tenemos que ser despojados para que el Señor trate
trate con algunas áreas de nuestra vida. Yo reconozco por la palabra que en esta palabra nos vemos porque en ocasiones cuestionamos lo que Dios está permitiendo en nuestra vida. En ocasiones también nosotros podemos diferir del método que Dios está usando para trabajar en nuestra vida. A veces el mensaje viene de alguien que no le damos importancia, que no le damos valor, que tal vez no lo vemos con la suficiente capacidad, pero yo quiero decirte que el Señor capacita, que es el Señor quien prepara, que es el Señor el que lanza de la aljaba, te decía en mis redes sociales, porque reconocemos por la palabra que somos flechas en las manos del Señor, y el Señor las tiene guardadas en el tiempo de la preparación, porque toda flecha tiene que ser preparada antes de ser lanzada. Y dice la palabra que Naamán fue y buscó cartas para él poder acercarse al rey de Israel y poder hablar con el hombre de Dios. Y dice la palabra que él estaba pensando en su corazón que el hombre de Dios saldría a su encuentro a recibirle, pero ni las cartas ni el hombre de Dios salió al encuentro. Simplemente fue una situación. Dios te bendiga, hermano Michael Rosario, evangelista en nuestra iglesia. Damos la gloria al Señor. En esta mañana compartimos la palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5 y versos del 1 en adelante, y estamos hablando de una situación que no se podía ocultar, una situación que ameritaba un remedio, una conversación inmediata. Y en medio de aquella situación de corre-corre, dentro de aquella casa donde estaba una joven que no parecía tener una solución porque era muy joven y había llegado allí a aquella casa en una manera inesperada, tal vez ni ella misma entendía el por qué se encontraba en aquel preciso momento. Tal vez tú, igual que esta joven, tampoco te encuentres muy definido en lo que es tu vida. ¿Por qué te encuentras en esa posición? ¿Por qué Dios te ha acercado en esa posición como lo ha hecho con aquella joven? Aquella joven estaba sirviéndole a aquella esposa de Naamán, y mientras ella servía, ella escucha el problema, ella escucha una situación y ella comparte algo que ella conocía, y es que nosotros necesitamos conocer. El que no está pendiente a la palabra, el que no se prepara en la palabra, no puede conocer, porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sabemos que el enemigo está temblando del miedo cuando ve que alguien estudia la palabra, porque reconocemos que el Señor es el que pone el querer como el hacer. Y en un tiempo como el que vivimos, sabemos que hay muchas voces, y el enemigo ha declarado la guerra contra todo aquello que te lleva al conocimiento de la palabra, porque el Señor es quien provoca el querer como el hacer. Esta joven estaba escuchando una gran necesidad, una grave noticia, y era que el hombre de aquella casa muy pronto no podría ocultarse más y tendría que aislarse, y todo aquello que estaban alrededor de él tendrían también que pasar por procesos. Y es que nosotros sabemos que en medio de una enfermedad en el hogar de alguien que amamos, de un miembro de nuestra familia, afecta a todo el núcleo social de aquella casa. Pero reconocemos que en una posición estratégica estaba esta joven, esta niña que estaba viviendo allí en un momento difícil. Ella estuvo conversando con la ama que le daba las instrucciones. Buenos días, hermana Arlene Bravo. Estamos conversando la palabra de Segunda de Reyes, capítulo 5, y estamos hablando en la palabra que en medio de una situación difícil se encontraba una joven que, por alguna razón que ella no entendía, ella había llegado a la casa de este general sirio llamado Naamán. Reconocemos por la palabra que en ocasiones ni nosotros mismos entendemos por qué el Señor te ha llevado a ese lugar, a esa posición, pero es que Dios te pone en medio de la estrategia para que tú puedas
dar lo que el Señor quiere que tú des. Fíjate que en esa ocasión esa joven tal vez era muy niña, tal vez no tenía todas las experiencias, pero ella vio un corre-corre. Ella escuchó una noticia en murmullo y era que había una grave preocupación porque Naamán el sirio, el general que había logrado grandes batallas, que había logrado muchas victorias para su ejército, dice la palabra que contrajo la lepra, y aquella lepra era una enfermedad de muerte. Aquella lepra no solamente lo más malo sería que lo mataría, pero lo peor sería ir muriendo poco a poco y aislado en soledad. Dice la palabra del Señor que era la conversación que se tenía en aquella casa, pero aquella joven estaba en conocimiento, ella sabía al Dios a quien ella le servía, y es que cuando tú tienes el conocimiento del Dios que tú predicas, tú vas a poder ser efectivo en medio de la asignación que Dios te haya puesto. Y dice la palabra que esta joven le compartió a aquella ama de la noticia de que había un hombre en Israel que si oraba por aquel general, ella estaba segura que él se sanaría. Y en aquel momento ella compartió la noticia, pero las expectativas de Naamán era que directamente él esperaba que el hombre de Dios bajara y lo recibiera, pero en ocasiones nosotros para recibir el milagro no sea bajo nuestra metodología, tal vez no sea en nuestra expectativa, pero es que el Señor hace como Él quiere, y dice la palabra que el Señor le permite a esta joven transferir esa palabra, ese mensaje, y en aquel momento Naamán se anima a escribir y a buscar cartas para hacerle saber al rey de Israel que necesitaba acercarse al hombre de Dios. Y en aquel momento la reacción del rey de Israel fue que rasgó sus vestiduras, pensó que tendría un problema dentro de su reinado, y en aquel momento como que se turbó, pero dice la palabra que el hombre de Dios dijo: tú no sabes que hay un hombre aquí de Dios en Israel. Y en aquel momento Eliseo se propuso darle el mensaje a Naamán, pero Naamán esperaba que fuera el mismo hombre de Dios quien saliera a recibirle. Dios te bendiga, José Luis Torres, buenos días. Estamos conversando la palabra de Segunda de Reyes capítulo 5. En ocasiones podemos estar viviendo una situación y nosotros estar expectantes de que las cosas tienen que ser de una manera, pero el Señor le place hacerlas de otra. Y dice la palabra que este hombre Naamán, como ya era un estratega de guerra, acostumbrado a tener conversaciones con reyes, dice la palabra que él buscó cartas, buscó regalos, buscó ofrendas. Y de aquella manera él se acerca al rey de Israel y le hace saber que había un hombre dentro del pueblo de Israel que podía orar por él para que él fuera libre de aquella lepra. Pero el rey de Israel, en medio de ese acercamiento, se turbó y rasgó sus vestimentas como una señal de una preocupación, y en aquel momento él se turba, pero el hombre de Dios le hace saber al rey de Israel: a ti se te ha olvidado que hay un profeta, que aquí tú tienes un hombre de Dios que habla con Dios y que es Dios quien le da la instrucción. Yo quiero decirte que en aquel momento Eliseo se puso en el lugar que le correspondía y él escuchó la voz de Dios, y Dios le dio la instrucción, y la instrucción era que fuera al Jordán y se lavara 7 veces. En ocasiones nosotros podemos tener nuestra propia expectativa, nuestra propia solución, pero a Dios le place que sea un proceso, a Dios le place que sea de otra manera. Y en aquel momento Dios le da la instrucción, y en medio de aquel conocimiento que tenía Naamán, chocaba con su conocimiento, porque muchas veces nuestra metodología no será la misma de Dios, pero dice la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Y dice la palabra que no vaciló
empezó Naamán en buscar cartas, en buscar recomendaciones para él poder allegarse al rey de Israel, y aún así aquello turbó al rey de Israel, y el profeta tuvo que enviarle el mensaje haciéndole saber a Naamán que se tendría que ir a lavar 7 veces allí en el Jordán. Y en medio de esa instrucción, Naamán no quería ceder. Naamán no entendía que esa fuera la mejor agua para él ir a meterse allí y tener que hacerse no solamente un lavado, sino 7 lavados, porque en ocasiones somos retados, porque en ocasiones nosotros tenemos que aprender a sujetarnos, porque en ocasiones tu metodología no será la misma que Dios ha establecido, pero yo quiero decirte que cuando pones tu vida en las manos del Señor, no se trata de cómo se hará, se trata que Dios tiene una hora, un kairos para nuestra vida, un tiempo de Dios para Él operar como Él quiere en nosotros. Por eso en esta mañana nosotros te compartimos este mensaje de la palabra, porque no fue hasta que Naamán pudo recordar que no era a su manera, que era a la manera de Dios, y Dios había dado una instrucción. No se trataba de cómo él lo pensaba ni lo que él sabía, se trataba de que él tendría que sujetarse. Y cuando él comenzó a bañarse la primera vez, tal vez molesto, murmurando, se bajó una vez, se bajó 2 veces, se bajó hasta la 7ª vez, y cuando sale, mira su piel y está completamente sana. Y nosotros reconocemos por la palabra que para Dios no hay imposibles, que Dios le estaba mostrando a este general de Siria que hay Dios en Israel, que cuando Dios da una palabra, Él la cumple. Por esa razón nosotros no podemos dejarnos de caer, por eso no podemos abandonar la palabra. La palabra es lo único que te va a dar las fuerzas, es lo único que te va a dar la fe, para que no solamente recibas el milagro tú, sino que también tú puedas con tu testimonio ser de bendición a otros. Cuando nosotros le servimos al Señor, el Señor es quien te da los dones y talentos. Muchas personas se turban, muchas personas se miran como competencia, muchas personas no se alegran cuando ven el crecimiento del hermano. Mientras no eras conocido, tal vez las personas te daban la palmada para que siguieras adelante, y en el momento que Dios comienza a manifestar su poder a través de ti, comienzan a sentir temor, comienzan a verte como competencia, porque tal vez se van a la parte humana. Pero nosotros reconocemos por la palabra que no se trata de nosotros, no se trata de que nuestro nombre sea conocido, se trata de la gloria de Dios en nosotros, porque este tiempo necesita vasos que estén dispuestos a interceder, vasos que estén dispuestos a manifestar el poder de Dios, porque gente igual que Naamán necesitan escuchar de alguien que está convencida que la oración de fe sanará al enfermo. Pero ¿cómo lo sabrán si no hay quien les predique? ¿Cómo podrán tener ese entendimiento si no hay quien les explique? Fíjate que la palabra del Señor nos habla del etíope, que fue necesario que fueran a explicarle la palabra para que él pudiera entender. Por esa razón es necesario que estudiemos la palabra, es necesario acudir al llamado, es necesario prepararnos. Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es quien pone en ti el deseo y el hambre por estudiar la palabra. Y tú tienes que saber que en este tiempo no se trata de ti, se trata de Dios, y el Señor está acelerando todo porque es necesario. La gente se pierde y hacen falta obreros. Por eso es necesario que tú hagas lo que tienes que hacer ahora. Dios está tratando con cada persona de manera diferente, pero reconocemos por la palabra que la urgencia es el tiempo profético que estamos viviendo. Cristo viene y hay muchas vidas que están completamente ajenas, esperando tal vez algo
esperando un micrófono o esperando algo, yo quiero decirte que no se trata de que esperes, se trata de que lo que está a tu alcance, lo que Dios ha puesto en tus manos, tú lo hagas. Yo quiero decirte que es el Señor el que paga a cada uno conforme a su obra, porque hay parábolas en la palabra de Dios de gente que fueron tal vez que tuvieron un trabajo y entraron último a los primeros y se les pagó lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios el que establece el propósito, es Dios quien levanta y llama al que Él quiere. Por esa razón no te tienes que sentir mal, no te tienes que sentir mal por alguien que empezó último y Dios le ha llevado a un nivel de estatura. Yo quiero decirte que no se trata ni de ti ni de mí, se trata de que la obra del Señor tiene que hacerse y que es necesario que haya más obreros, que Dios envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Por esa razón es que el tiempo ha corrido, te lleva tan acelerado, pero no oigas las personas que tal vez por alguna razón muy personal no pretenden que tú les hagas la contra. Lo que Dios trató con ellos no es lo mismo que Dios va a tratar contigo. Dios trata con cada uno. Con Naamán primero trató la lepra, con la lepra por el orgullo que había en él, por la soberbia que había en él, pero Dios quitó eso y Dios hizo que Naamán recibiera el milagro, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros, porque el tiempo está corriendo. El Señor te ha llevado, te ha llamado en medio de un tiempo postrero donde hay vidas que se pierden a diario, y esto no se trata de ti ni de mí, no se trata de cuánto nos conozcan, de cuánto tú sabes, se trata de nosotros hacer la labor que tenemos que hacer. Cada uno en el cuerpo de Cristo es importante. Dios nos lleva a un lugar a fructificar y Dios ha puesto un depósito en nosotros que nosotros lo tenemos que dar, y Dios es quien te pone el querer como el hacer. Dios te confirma a través del ángel de la iglesia, a través del pastor, a través de la misma congregación. Dios te pone a fructificar, porque en este tiempo hacen falta obreros, y por esa razón es que el tiempo es corto. El tiempo se acelera. Dios te bendiga, hermano Jorge Alberto Arce. Y es necesario que tú entiendas que Dios opera con cada persona de manera diferente. Dios te bendiga, Eric Soto. Buenos días. Nosotros sabemos que el Señor es quien llama, el Señor es quien capacita y el Señor es quien te lanza. Por esa razón, Naamán estaba en ese momento, en un momento de lepra. Había logrado muchos logros personales, era conocido como un buen general y estratega, pero en su casa se conversaba que muy pronto tendría que salir a la luz su horrible situación de lepra, y esto trae luz a nuestro espíritu, porque nosotros sabemos que todos y cada uno de nosotros batallamos con cosas. Dios te bendiga, Evangelista Mendoza. Buenos días. Estamos conversando la palabra en Segunda de Reyes capítulo 5 y de un personaje llamado Naamán, pero en esta ocasión estamos viendo como una joven que no era tal vez conocida para nadie, ella se encontraba en el lugar que ella no entendía, pero Dios la había llevado a servirle a la esposa de Naamán, y mientras ella hacía su trabajo, ella escuchaba y veía un corre-corre. Sin embargo, cuando se entera, ella es la voz que habla, que ella trae a la consideración de su ama que había un hombre en Israel que podía orar por Naamán, por este general, y él recibiría el milagro. Es que cuando tú estás en convicción de que Dios lo puede hacer, no hay quien te calle, tú tendrás que hablar, y a pesar de que tal vez la gente te vea con menosprecio, porque tal vez no llevan los años que tal vez otros llevan, no se trata del primero que comenzó, se trata
trata de la resistencia, se trata de perseverar todos los días hasta el fin del mundo. Se trata de que nosotros nos sometamos a la palabra del Señor. Se trata no de que nosotros quisimos imponernos en un lugar. Se trata de que Dios te sacó de un lugar que no era tu lugar y te llevó a un sitio a fructificar, porque el tiempo es corto, porque las personas necesitan ser equipadas, necesitan ser preparadas para poder ser disparadas como flechas y poder hacer lo que hay que hacer. El tiempo corre y es necesario, iglesia, que en vez de pelear por el micrófono, que en vez de pelear por una posición, tú te prepares en el secreto, porque es en el secreto que crecemos, y quien te expone al público se llama Dios. Pero muchas personas se sorprenden porque a veces llegamos último y entonces Dios nos lleva a un nivel, pero es Dios quien lo ha hecho. No se trata ni siquiera de nosotros, se trata de que Dios lo hizo como Él quiso hacerlo, y por esa razón nosotros damos la gloria a Dios, porque no es del primero que comienza. Se trata de que nosotros todos los días nos miramos en el espejo de la palabra. Se trata de que nosotros, Dios te bendiga, Charlie Hill, no sabes cuánto deseo tengo de leer tu libro. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra de este personaje llamado Naamán. Se trata de que para un tiempo como el que vivimos, Dios está equipando gente, llamando personas, y nos está poniendo en una posición estratégica, como lo hizo con la joven israelita. Por esa razón, en este día nosotros te damos la palabra: persiste, insiste y no desistas. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber alguien que le va a molestar tu crecimiento, que quiere que tú entres en su molde, porque no se trata de que mis experiencias tengan que ser las tuyas. Se trata de que Dios trata con cada persona de manera diferente, y que Dios llevó a esa joven a servir en aquella casa de un hombre importante, pero que tenía lepra, de un hombre importante, pero que tenía un problemón en su casa, y ella pudo ser la voz profética para ese momento, y ella decirle: yo conozco a un hombre en mi tierra que él puede orar y él te puede hacer que el milagro se dé. Y eso fue exactamente lo que pasó. Naamán no lo vio de la forma que él pensaba, porque él pensaba que lo recibirían con bombos y platillos por él llevar cartas de recomendación, pero en aquel momento el rey de Israel se asustó y se rasgó las vestimentas, porque él como que se había olvidado del profeta que tenía allí viviendo. Y es que en ocasiones nosotros, igual que el rey de Israel, olvidamos que tenemos la solución dentro de nuestro reino, y es la voz profética, la palabra de Dios. El hombre de Dios sabía con qué se estaba enfrentando, y era que este general sirio tenía mucho orgullo, mucha prepotencia, y esa prepotencia tendría que ser tratada en las aguas del Jordán. Y es que igual que las aguas del Jordán nos limpiaron a Naamán, las aguas del bautismo tienen que arrasar con todo aquello que un día nos distinguió en nuestra vana manera de vivir, pero hoy, como nuevas criaturas en Cristo, nosotros sabemos que Naamán fue sumergido no una vez, tuvo que sumergirse 7 veces, y esa 7ª vez que lo hizo, cuando salió con su piel completamente renovada y limpia, la misma piel que nosotros cuando nos convertimos al Señor. Nosotros comenzamos a ver nuestra vida en el Espíritu, y es que el Señor se lleva todo aquello que un día nos identificaba como gente tal vez arrogantes, pero hoy el Señor ha cambiado nuestra vida para Él manifestar su poder y su gloria. Por eso en este día no se trata ni de ti ni de mí, no se trata de que alguien te conozca o no te conozca, se trata de que a Dios le ha placido llamarte y te ha puesto el hambre para que le busques, porque es Él quien te lleva de la mano, es Él quien te necesita, porque
Él busca a alguien que interceda, a alguien que entregue la palabra como es en este día. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y nosotros en este día aprovechamos esta oportunidad de esta red social porque reconocemos que el tiempo corre. Cristo viene, iglesia, y no puedes quedarte esperando que te entreguen un micrófono. Tienes que hacer lo que tienes que hacer y Dios te llevará al lugar donde debes fructificar. No importa cómo sea, el Señor hace como Él quiere, y así que el crecimiento lo da Dios. Por eso no dejes de estudiar, no dejes de prepararte. El Señor cuando llama, Él respalda, y créeme que esto es algo de fe completamente. Muchas veces cuando nosotros obramos por la fe demanda una acción, y la acción tienes que hacerla, comenzar a caminar sobre las aguas para que veas el poder de Dios. En este día vamos a orar y dar por terminado esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te presento mis hermanos, mis hermanas, Padre, y yo te pido en esta hora que sea tu palabra la que haga, Señor, ese germinar en cada corazón que como buena tierra comienza, Señor, a escuchar esta palabra y hace rema en el corazón de alguien. Oh Padre, que tal vez empezó último, pero tú lo llevas adelante. Oh Padre, porque la gloria es para ti, porque el crecimiento lo das tú. Oh Padre, porque no es de los primeros la carrera, es el que persevere hasta el fin. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a no cuestionar como hizo Naamán el método que tú has seleccionado para quitar de nosotros, oh Padre, el orgullo, aquella fanfarria que esperaba este hombre, Padre, este general. Tú, mi Dios, hiciste el milagro, pero fue a tu manera, fue en la manera que tú quisiste hacerlo, y en esta hora, Padre amado, te damos la gloria a ti. Oh Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que el cuerpo de Cristo sea agrandado, y dentro de donde tú estés laborando para el Señor, siempre tira la red, siempre hay algo que compartir. El Señor necesita que este cuerpo sea agrandado porque Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Dios te bendiga, buen día, buen provecho y adelante en el Señor.